El viento susurraba entre los árboles mientras mis pasos resonaban en el sendero. La mochila cargada con provisiones golpeaba suavemente mi espalda al ritmo de mi caminar. Las montañas se alzaban majestuosas ante mí, bañadas por la luz del sol de la tarde. Decidida a disfrutar de la naturaleza, emprendí mi excursión solitaria. El sendero serpenteaba entre altos pinos y arbustos tupidos. El aroma fresco de la hierba mojada por el rocío llenaba mis sentidos, ofreciéndome una sensación de calma y serenidad. Cada paso que daba parecía alejar los problemas y el estrés de la vida cotidiana. Sin embargo, conforme avanzaba, un leve sentimiento de inquietud se apoderaba de mí. El cielo azul comenzaba a adquirir tonalidades más oscuras, presagiando el anochecer. La sombra de los árboles se alargaba amenazadoramente, arrojando una penumbra inusual para esa hora del día. Ignoré mis inquietudes, intentando convencerme de que era simplemente mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero algo en el ambiente era diferente, algo que no podía ignorar por completo. El silencio era abrumador, no se escuchaban los cantos de aves ni el murmullo del viento entre las hojas. Alcé la vista hacia las altas cumbres y divisé una neblina densa y siniestra descendiendo sobre las montañas. Me estremecí, una sensación helada recorrió mi espalda. Las sombras parecían cobrar vida, moviéndose entre los árboles como seres acechantes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, el miedo se apoderó de mí. ¿Qué era esa oscuridad que se cernía sobre el paisaje idílico que había admirado minutos atrás? Decidí acelerar el paso, intentando dejar atrás esa sensación de peligro inminente. Pero a medida que avanzaba, la oscuridad parecía perseguirme, extendiéndose por el bosque como un manto maligno. Fue entonces cuando lo vi, sombras moviéndose entre los árboles, figuras difusas que se deslizaban con una agilidad inhumana. Mis ojos se abrieron desmesuradamente y mi respiración se entrecortó. ¿No podía ser posible? ¿Criaturas acechando en las montañas? Pensé en retroceder, en buscar refugio, pero el miedo me paralizó. Unos ruidos guturales resonaron a lo lejos, erizándome la piel. Sin pensarlo dos veces, saqué mi linterna y la encendí, iluminando el sendero delante de mí. Fue entonces cuando las criaturas se revelaron por completo. Altas, delgadas y con ojos brillantes como brasas, emergieron de entre la oscuridad. Emitían gruñidos y chillidos guturales mientras se acercaban hacia mí con un hambre feroz reflejada en sus movimientos. El pánico se apoderó por completo de mí. Corrí, zigzagueando entre los árboles, con el corazón a punto de estallar en mi pecho. Sentía el aliento de esas criaturas a mis espaldas, su presencia cercana desataba un terror indescriptible en mí. A medida que corría, el terreno se volvía más difícil, las raíces y las piedras se interponían en mi camino. Tropecé, caí al suelo, pero me levanté con rapidez, impulsada por el instinto de supervivencia. El sonido de los pasos de las criaturas se acercaba cada vez más. Sabía que tenía que encontrar un refugio, un lugar donde pudiera defenderme o esconderme. Mis ojos escrutaban desesperadamente el entorno en busca de alguna oportunidad para salvarme. Y así, con el miedo latiendo en mi pecho y la certeza de que estaba siendo perseguido por seres inhumanos, continué corriendo hacia lo desconocido, sin saber si encontraría un refugio seguro o si caería presa de esas criaturas que habitaban las sombras de las montañas. Mi corazón palpitaba con violencia mientras corría a través del bosque oscurecido. Cada respiración agitada quemaba mis pulmones, pero el miedo me impulsaba a seguir adelante. Las criaturas, seres que desafiaban cualquier lógica, me perseguían con determinación implacable. La oscuridad se extendía rápidamente, como una manta que cubría la tierra. El sol se ocultaba detrás de las montañas, sumiendo el bosque en una penumbra perturbadora. Los árboles parecían retorcerse, sus sombras danzaban en el suelo como entidades vivas. Los chillidos y gruñidos de las criaturas resonaban en el aire, erizando cada poro de mi piel. A cada paso, su presencia se sentía más cercana, como si estuvieran justo detrás de mí, a punto de alcanzarme con sus garras afiladas. A medida que avanzaba, me adentraba más en la densidad del bosque,
buscando desesperadamente algún lugar para esconderme. En cada rincón, en cada sombra, veía destellos de ojos brillantes, como brasas ardientes, observándome desde la distancia. En un momento de desesperación, tropecé y caí sobre un lecho de hojas secas. El silencio repentino me envolvió, solo interrumpido por el latido frenético de mi corazón. Me incorporé con rapidez, buscando a mi alrededor algún indicio de las criaturas. Fue entonces cuando las vi. Figuras humanoides, pero deformadas, sus extremidades alargadas terminaban en garras afiladas. Sus ojos, dos puntos brillantes en la oscuridad, parecían escrutar cada movimiento que yo hacía. Su aspecto era siniestro, y su sed de caza era palpable en el aire. Con manos temblorosas, alcancé mi linterna y la encendí. La luz que proyectó fue como un faro en la noche, revelando las criaturas que se habían acercado sigilosamente. Emitieron sonidos guturales y retrocedieron, momentáneamente desorientadas por la luz. Aprovechando ese instante de confusión, me puse de pie y corrí en la dirección opuesta. No podía permitir que me atraparan. Mis pies golpeaban el suelo irregular, esquivando raíces y ramas que amenazaban con detener mi escape. Pero a medida que avanzaba, la esperanza se desvanecía. La oscuridad echante parecía envolverlo todo, como si el bosque mismo estuviera conspirando con las criaturas en su persecución. Cada sombra, cada movimiento, alimentaba mi terror, mi convicción de que no podría escapar de aquellos seres acechantes. El tiempo se volvió irrelevante, perdido en la carrera frenética por la supervivencia. ¿Cuánto había corrido? ¿Cuánto más podía resistir antes de que mis fuerzas me abandonaran por completo? No había respuestas, solo la sensación abrumadora de estar en un juego macabro con criaturas cuya naturaleza desconocía por completo. El bosque, una vez fuente de paz y tranquilidad, se había transformado en un laberinto ominoso, habitado por entidades que desafiaban toda lógica y racionalidad. Y así, en medio de la oscuridad acechante, continué mi desesperada huida, sin saber si encontraría alguna luz al final de esta pesadilla o si sucumbiría ante la implacable caza de esas criaturas de las montañas. Mis pasos resonaban en el suelo boscoso, mis pulmones ardían por el esfuerzo. La oscuridad envolvía el entorno, convirtiendo el bosque en un laberinto ominoso. El sonido de las criaturas acechando se había desvanecido momentáneamente, pero su presencia se sentía como una sombra agazapada detrás de cada árbol. Mis sentidos estaban alerta, cada crujido de hojas secas, cada susurro del viento me hacía girar la cabeza en busca de cualquier indicio de peligro. La linterna que sostenía en mi mano temblaba levemente, iluminando solo una pequeña porción de la negrura que me rodeaba. Sin previo aviso, un sonido gutural resonó a mi espalda. Me volví rápidamente y ahí estaban, las criaturas emergiendo de entre los árboles con movimientos ágiles y gráciles, a la vez que terribles y aberrantes. Sus ojos brillaban con una intensidad enfermiza, fijos en mí como si fuera su presa. El miedo me invadió con una fuerza aplastante, pero no podía permitir que me paralizara. Actué por instinto, retrocediendo unos pasos y encendiendo mi linterna. La luz que emanaba parecía desagradar a las criaturas, que se retorcían incómodas y proferían gruñidos discordantes. Con el corazón golpeando mi pecho, retrocedí, manteniendo la luz enfocada en esas criaturas grotescas. Su avance era lento, como si estuvieran midiendo cada uno de mis movimientos, buscando una oportunidad para acercarse sin ser dañadas por la luz. En un rápido arranque de coraje, decidí moverme hacia atrás, desafiando a las criaturas, retrocediendo por el sendero. No podía permitir que me acorralaran en ese bosque oscuro, rodeada por esas entidades que parecían surgir de una pesadilla. Con cada paso que daba, el terreno parecía volverse más áspero, más difícil de atravesar. Las raíces sobresalían del suelo, las rocas se interponían en mi camino, pero no podía detenerme. Sabía que, si lo hacía, me convertiría en su presa. Las criaturas, sin embargo, no cejaban en su avance. Sus movimientos eran coordinados, como si se comunicaran sin emitir sonidos audibles. Me sentía acorralada,
La luz de mi linterna comenzaba a perder su efectividad mientras se debilitaba la batería. Fue entonces cuando recordé la mochila a mi espalda. Busqué frenéticamente en su interior y encontré una pequeña bengala. Sin dudarlo, la encendí y la arrojé hacia las criaturas. La luz intensa y el destello repentino las hicieron retroceder, emitiendo gruñidos y chillidos estridentes. Aprovechando ese breve respiro, comencé a correr cuesta abajo, siguiendo el sendero sin mirar atrás. Las criaturas no tardaron en retomar su persecución, su aullido retumbaba detrás de mí, alimentando mi terror y mi determinación por escapar de aquellas horribles criaturas de las montañas. El bosque se convirtió en un laberinto vertiginoso, cada sombra, cada movimiento, alimentaba mi pavor. Mis músculos ardían, el cansancio se apoderaba de mí, pero seguía corriendo, aferrándome a la esperanza de encontrar algún refugio o ayuda en aquellos bosques oscuros y hostiles. Y así, con el corazón palpitando con temor y agotamiento, seguí adelante, persiguiendo la esperanza de encontrar algún respiro en aquel infierno boscoso, sabiendo que cada segundo que pasaba podía ser crucial entre la vida y la muerte en ese sombrío y aterrador escenario. El sonido de mis propios pasos resonaba en el bosque, la respiración entrecortada se mezclaba con el eco de los aullidos distantes de las criaturas. Corría cuesta abajo, esquivando árboles y rocas, sin un rumbo claro, pero con la firme determinación de mantenerme alejada de aquellas criaturas que me perseguían. Cada músculo de mi cuerpo clamaba por descanso, pero el miedo y la urgencia de escapar me impulsaban a seguir adelante. El bosque parecía un laberinto infinito, los senderos se bifurcaban y mi mente se debatía entre el deseo de encontrar un lugar seguro y la desesperación por la incertidumbre de lo que pudiera estar detrás de cada curva. El aire se tornaba frío y húmedo a medida que avanzaba. La luz del día comenzaba a disiparse y la oscuridad se apoderaba lentamente del entorno. Las sombras se alargaban, creando un escenario aún más terrorífico. Las ramas crujían bajo mis pies, el eco de mi propia agitación llenaba mis oídos. Buscaba desesperadamente algún refugio, un lugar donde pudiera ocultarme o encontrar ayuda. Mi mente bullía con preguntas sin respuesta: ¿qué eran esas criaturas? ¿Cómo podía escapar de ellas? Mi cuerpo estaba exhausto, pero la adrenalina me impulsaba a continuar. Tropezaba, me levantaba, seguía corriendo. Las lágrimas se mezclaban con el sudor en mi rostro mientras luchaba por mantener la calma y la cordura. Las sombras parecían cobrar vida, moviéndose en la periferia de mi visión. ¿Eran las criaturas acercándose? El miedo me embargaba, pero me obligaba a mantener el ritmo, a seguir adelante sin mirar atrás. El tiempo se volvía una amalgama confusa de momentos en los que corría, tropezaba y me levantaba una y otra vez. Cada vez que me detenía, el sonido de ramas quebrándose o un susurro a lo lejos me impulsaban a continuar mi fuga desesperada. Finalmente, cuando mis fuerzas parecían estar a punto de abandonarme por completo, divisé una apertura entre los árboles que llevaba a una pequeña clareada. Tropecé hacia ese espacio, una pequeña zona despejada rodeada de rocas y arbustos. Sin aliento, me acurruqué detrás de una gran roca, tratando de controlar mi respiración agitada. Escudriñé el entorno, buscando señales de peligro. El bosque estaba en calma, pero la oscuridad se cernía sobre el paisaje con una presencia ominosa. Me senté allí, el corazón palpitando con fuerza, los músculos tensos, sin atreverme a hacer ruido alguno. Cada sombra me llenaba de pánico, cada crujido de hojas me hacía estremecer. No sabía si las criaturas seguían acechando o si finalmente había logrado escapar de su alcance. El silencio era opresivo, la oscuridad amenazante. Mientras permanecía allí, con el terror latente en cada fibra de mi ser, me di cuenta de que la noche se avecinaba y mi refugio momentáneo podía convertirse en una trampa más peligrosa que el bosque mismo. Y así, entre el agotamiento físico y la incertidumbre de lo que la noche podría traer, me encontraba varada en medio de aquel bosque inhóspito, sin saber si había escapado de las garras de las criaturas o si aún estaban acechándome en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. El manto de la noche descendía lentamente sobre el bosque, envolviéndolo en una oscuridad cada vez más densa.
Me encontraba acurrucada detrás de la gran roca, el corazón aún latiendo con fuerza, mi respiración agitada resonaba en el silencio opresivo que dominaba el entorno. El miedo se había convertido en mi compañero constante, acechando mis pensamientos y desencadenando un temor que me paralizaba. La luz de la linterna que había sido mi única aliada comenzaba a menguar, indicando la pérdida gradual de su poder. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna señal de esperanza en aquel entorno sombrío. Las sombras se alargaban, las ramas de los árboles se mecían suavemente con el viento nocturno, creando formas siniestras que jugaban con mi imaginación. El frío de la noche se filtraba a través de mi ropa, erizando mi piel. Me envolví con fuerza, buscando algo de calor en medio de la creciente inquietud. Cada sonido, cada movimiento, hacía que mi corazón saltara en mi pecho, sin saber si eran simples susurros del viento o si representaban un peligro real. La oscuridad se cernía sobre mí como un manto amenazador. La linterna, mi único recurso para mantener a raya las sombras y posiblemente a las criaturas, estaba en las últimas. Un destello débil se desprendía de ella, advirtiéndome que su luz se extinguiría pronto. Mis pensamientos se enredaban en un torbellino de incertidumbre y miedo. No podía quedarme allí indefinidamente, pero tampoco podía arriesgarme a seguir adelante en la oscuridad absoluta, rodeada por criaturas desconocidas y letales. Repentinamente, un sonido distante llamó mi atención. Era un crujido leve pero distintivo, diferente al susurro del viento. Me quedé inmóvil, escuchando con atención, tratando de discernir si era producto de mi imaginación o si algo o alguien se acercaba. El sonido se repitió, más cerca esta vez. El temor se intensificó, mi pulso se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Debía tomar una decisión, quedarme y arriesgarme a ser descubierta por lo desconocido o aventurarme en la noche sin saber qué peligros acechaban. Entonces, recordé una pequeña fogata que había visto momentos antes de buscar refugio detrás de la roca. Rápidamente, con cautela, me levanté y me deslicé hacia la dirección de donde provenía el leve resplandor. Entre los árboles, divisé la luz de una fogata cercana. Mis pasos eran silenciosos, el temor se mezclaba con la esperanza de encontrar ayuda o, al menos, un lugar más seguro para pasar la noche. Al llegar al claro donde ardía la fogata, noté la presencia de otras personas. Un grupo de excursionistas se encontraba reunido alrededor del fuego, compartiendo historias y risas. Mi llegada repentina los sorprendió, pero mi rostro reflejaba el terror que había experimentado. Con gestos desesperados, intenté comunicarles mi situación, balbuceando sobre criaturas en el bosque y la urgencia de encontrar protección. A pesar de su sorpresa inicial, algunos de ellos entendieron mi angustia y se dispusieron a ayudarme. Uno de los excursionistas, un hombre de aspecto robusto y amable, se acercó y me ofreció su ayuda. Me guió hacia un rincón cercano donde podríamos establecer una mejor defensa contra las posibles amenazas de la noche. Juntos, improvisamos barricadas con ramas y piedras, fortaleciendo nuestro refugio temporal alrededor de la fogata. La luz de las llamas nos brindaba un poco de seguridad, pero la inquietud persistía en el ambiente. Nos acomodamos lo mejor que pudimos, vigilando atentamente los alrededores. El grupo estaba tenso, preparado para enfrentar cualquier peligro que se presentara. La noche se extendía frente a nosotros, envuelta en un silencio inquietante, mientras aguardábamos, alertas ante cualquier indicio de las criaturas que acechaban en la oscuridad. Y así, entre el calor de la fogata y la incertidumbre del peligro que nos rodeaba, nos preparamos para pasar una noche que prometía ser larga y llena de amenazas, esperando a que el sol volviera a iluminar el paisaje y nos brindara una oportunidad para encontrar un camino seguro fuera de aquel oscuro y aterrador lugar. La noche se extendía en silencio, solo interrumpida por el crepitar de las llamas que danzaban en la fogata. El grupo de excursionistas se mantenía alerta, vigilando los alrededores con nerviosismo, conscientes de que cualquier movimiento en la oscuridad podía representar un peligro inminente. El calor reconfortante de la fogata contrastaba con la tensión palpable en el aire. Cada sombra, cada sonido, era motivo de alarma.
Las horas pasaban lentamente mientras aguardábamos, temerosos de un ataque repentino por parte de las criaturas que acechaban en las profundidades del bosque. La luz de la linterna que yo había llevado estaba a punto de extinguirse por completo. La batería había sido agotada en mi huida desesperada. Era un recordatorio constante de nuestra vulnerabilidad en medio de aquella oscuridad opresiva. De repente, un susurro se elevó entre el grupo. Alguien señaló movimientos en la periferia de la luz de la fogata. Las sombras parecían agitarse, como si algo se moviera alrededor de nuestro refugio improvisado. El hombre que me había ayudado antes, líder por voluntad propia en aquel momento, instó al grupo a prepararse para lo peor. La tensión se palpaba en el aire, la adrenalina fluía con fuerza, mientras cada uno de nosotros buscaba un arma improvisada para defenderse. El susurro se convirtió en un murmullo, luego en un crujido leve y finalmente en el sonido de ramas quebrándose. Las criaturas se acercaban, su presencia anunciada por aquellos ruidos que hacían eco en la noche oscura. De repente, emergieron de entre los árboles, moviéndose con una agilidad inhumana. Sus ojos brillaban con una malevolencia enfermiza a la luz de las llamas. El grupo se tensó, listo para enfrentar lo desconocido. Las criaturas avanzaban con determinación, sus cuerpos retorcidos y sus garras afiladas reflejaban una sed de caza insaciable. Emitían sonidos guturales que estremecían nuestros huesos, desafiando cualquier concepto de racionalidad o explicación lógica. La batalla estalló en un frenesí caótico. Gritos, golpes y el crujir de ramas llenaban el aire mientras luchábamos por nuestra supervivencia. Nos movíamos con desesperación, cada uno tratando de protegerse a sí mismo y a los demás del ataque feroz de las criaturas. La fogata se convirtió en nuestra única fuente de luz, una barrera entre la vida y la muerte en medio de aquella oscuridad voraz. Los ojos brillantes de las criaturas parpadeaban en las sombras, buscando una oportunidad para atacar, para devorar. El hombre que lideraba el grupo, con coraje y astucia, arrojaba ramas ardientes hacia las criaturas, desorientándolas momentáneamente. Otros excursionistas se armaban con palos y piedras, luchando valientemente contra aquellos seres que desafiaban toda lógica. El caos reinaba en aquel claro del bosque. Algunos de nosotros resultábamos heridos, cortes y arañazos se hacían presentes, pero la lucha continuaba, alimentada por el instinto de supervivencia. Las criaturas retrocedían momentáneamente bajo la luz y la ferocidad de nuestro contraataque, pero no se daban por vencidas. Eran persistentes, implacables en su determinación por cazar y devorar. El hombre que lideraba nuestro grupo luchaba con valentía, enfrentándose a una de las criaturas con una antorcha en mano. La luz iluminaba su rostro, su expresión de determinación mezclada con el temor que todos compartíamos en aquel momento crucial. La batalla continuaba, una lucha desesperada por sobrevivir en medio de la noche oscura y los seres que nos acechaban. Nos manteníamos firmes, resistiendo con todas nuestras fuerzas, sin saber si saldríamos victoriosos de aquel enfrentamiento mortal o si sucumbiríamos ante la ferocidad de aquellas criaturas de las montañas. La escena se convirtió en un torbellino caótico de movimientos desesperados mientras luchábamos contra las criaturas que nos rodeaban. El sonido de la batalla se mezclaba con los gritos y los chillidos guturales de las criaturas, creando una cacofonía de terror y desesperación en medio de la oscuridad nocturna. Nos defendíamos con ferocidad, cada uno empleando cualquier objeto a su disposición como arma improvisada. Ramas encendidas, piedras, palos, todo valía para mantener a raya a esas abominaciones que parecían surgir de las pesadillas más oscuras. El hombre que lideraba el grupo, con valentía y determinación, se enfrentaba a una de las criaturas con una antorcha en la mano. La luz que emanaba iluminaba su rostro sudoroso, reflejando una mezcla de temor y coraje. Su resistencia era un faro para el resto de nosotros, impulsándonos a no ceder ante el terror que nos rodeaba. Nuestros movimientos eran frenéticos, la adrenalina bombeaba a través de nuestras venas. Cada embestida de las criaturas era respondida con golpes, intentando mantenernos a salvo de sus garras y sus dentadas fauces. A pesar de nuestros esfuerzos, la batalla se volvía más intensa.
Algunos miembros del grupo resultaban heridos, cortes y rasguños marcaban sus cuerpos, pero la voluntad de resistir no se debilitaba. La fogata, nuestro único escudo contra la oscuridad, comenzaba a disminuir su brillo, sumiéndonos aún más en la incertidumbre. Los gritos de los excursionistas se entremezclaban con el sonido de ramas quebrándose y el aullido de las criaturas. La lucha era una lucha desesperada por la supervivencia en medio de la noche impenetrable y los seres que nos acechaban. El líder del grupo mantenía su postura firme, enfrentándose a la criatura con determinación. Sus movimientos eran ágiles, evitando los embates de las garras afiladas, intentando mantener a raya al enemigo. La esperanza se mantenía frágil en aquel claro del bosque, iluminado por la luz titilante de la fogata. Sabíamos que nuestra resistencia era crucial, que cada momento de lucha podía significar la diferencia entre la vida y la muerte en aquel enfrentamiento contra lo desconocido. Los minutos se tornaban eternos, la fatiga se apoderaba de nuestros cuerpos exhaustos, pero la determinación por sobrevivir nos mantenía en pie. La batalla continuaba, cada uno de nosotros luchando con todas nuestras fuerzas, sin saber si lograríamos prevalecer o si seríamos superados por la ferocidad de aquellas criaturas de las montañas. Y así, en medio de la noche oscura y el caos de la batalla, seguimos resistiendo, sosteniendo nuestra posición con valentía y esperanza, sin saber si la aurora traería la salvación o si nos sumiríamos en la oscuridad eterna de aquel bosque hostil y aterrador. La fogata parpadeaba débilmente, arrojando sombras danzantes que se extendían por el claro del bosque. El grupo de supervivientes permanecía tenso y alerta, rodeado por la oscuridad que acechaba más allá de los límites de la luz. Los sonidos de la batalla reciente aún resonaban en el aire, dejando un eco de tensión y agotamiento. Mientras nos recuperábamos de la lucha, una sensación de incertidumbre llenaba el ambiente. No sabíamos si más de esas criaturas horribles acechaban entre los árboles, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. En medio de esa tensión, un sonido inesperado rompió el silencio nocturno. Era un murmullo lejano, como un lamento agudo que se acercaba. Los excursionistas, con la guardia alta, se volvieron hacia el sonido, alertas ante cualquier posible amenaza. De repente, emergió de entre los árboles una figura solitaria. Era una mujer, con ropas desgarradas y aspecto cansado. Su presencia fue recibida con cautela por el grupo, pero en su mirada se reflejaba el mismo temor y agotamiento que compartíamos todos. Con pasos tambaleantes, la mujer se acercó hacia la fogata. Su rostro estaba marcado por el cansancio y el miedo, pero también mostraba una determinación desafiante. Era evidente que había estado luchando por su vida en medio de aquellos bosques sombríos. El líder del grupo se adelantó, mostrando compasión y curiosidad ante la llegada de la recién llegada. Con gestos suaves, le ofreció un lugar cerca del fuego, buscando brindarle consuelo y seguridad en aquella situación desconcertante. La mujer, entre sollozos entrecortados, compartió su historia. Habló sobre un grupo similar al nuestro que había sido atacado por las mismas criaturas y cómo, a duras penas, había logrado escapar hacia esa zona del bosque. Su relato fue escalofriante, pero también trajo consigo una oportunidad inesperada. Al comprender que estábamos enfrentando el mismo peligro, la idea de unir fuerzas surgió como una chispa de esperanza en medio de la adversidad. La mujer, cuyo nombre era Elena, y el líder del grupo comenzaron a planear una estrategia para fortalecer nuestra defensa contra las criaturas. Juntos, revisaron nuestros recursos limitados y discutieron cómo podríamos mejorar nuestras defensas, haciendo uso de la astucia y la cooperación mutua. Era una alianza impensada, forjada en la necesidad y la urgencia por sobrevivir en aquel entorno hostil. Con la fogata como centro de nuestra reunión, compartimos nuestras experiencias y conocimientos, intercambiando ideas para resistir el ataque inminente. La unión de fuerzas, aunque fuera entre desconocidos, nos ofrecía una oportunidad para resistir y encontrar un camino hacia la seguridad. La noche se deslizaba lentamente, pero la alianza entre los sobrevivientes nos infundió una sensación renovada de esperanza. Nos preparamos para lo que vendría, fortalecidos por la unión de nuestros esfuerzos y determinados a enfrentar juntos los desafíos que el oscuro bosque aún nos deparaba.
Así, en medio de la incertidumbre y el peligro inminente, la alianza entre los sobrevivientes se convirtió en un faro de esperanza, ofreciendo una oportunidad para desafiar a las criaturas y encontrar una salida de aquel terrorífico bosque de pesadillas. El grupo de supervivientes se reunió en un claro más abierto, buscando un terreno elevado que proporcionara una mejor defensa contra las criaturas que merodeaban en la oscuridad del bosque. Entre susurros apresurados y gestos decididos, trazaron un plan para resistir y enfrentar el inminente ataque. Las barricadas se erigieron con rapidez, utilizando rocas, troncos y ramas robustas para fortalecer nuestra posición. La fogata, ahora avivada con fervor, proyectaba una luz tenue pero reconfortante en el lugar elevado donde nos habíamos asentado. Elena, con sus conocimientos en tácticas de supervivencia, compartió estrategias para maximizar nuestras defensas. Discutimos en voz baja, planificando cómo podríamos utilizar nuestros recursos limitados para contrarrestar a las criaturas en un posible enfrentamiento. Algunos de los excursionistas reunieron ramas secas y hojas para crear trampas improvisadas alrededor de nuestro refugio, tratando de ralentizar el avance de las criaturas en caso de un ataque. Otros se dedicaron a mantener viva la fogata, sabiendo que su luz era nuestra mejor defensa contra las sombras que se cernían en la noche. La tensión en el ambiente era palpable, mezclada con la determinación de resistir. Nos preparábamos para un enfrentamiento crucial, conscientes de que nuestras vidas dependían de la astucia y la valentía colectiva. Las horas pasaban lentamente, el sonido de los murmullos se entremezclaba con el silencio inquietante del bosque. Cada sombra, cada movimiento, era motivo de alerta, alimentando nuestra ansiedad por el inminente enfrentamiento con las criaturas. En el horizonte, el cielo nocturno mostraba los primeros signos de la aurora, un atisbo de luz que ofrecía una pequeña esperanza en medio de la incertidumbre. Sabíamos que el amanecer no significaría necesariamente el fin del peligro, pero nos brindaba un rayo de optimismo para enfrentar lo que estaba por venir. El líder del grupo, con serenidad y determinación, alentó a todos a mantener la calma y estar preparados para cualquier eventualidad. Nos recordó que nuestra unión y nuestra estrategia eran nuestras mejores armas contra las criaturas que acechaban en la oscuridad. La expectativa crecía mientras aguardábamos, alertas ante cualquier indicio de movimiento en los alrededores. El corazón palpitaba con fuerza, la respiración se volvía entrecortada, pero estábamos listos para enfrentar la batalla que se avecinaba, con la esperanza de salir victoriosos de aquel desafiante y aterrador escenario. La noche se cerró sobre nosotros como un manto oscuro, envolviéndonos en una penumbra inquietante. La expectación tensa se hizo palpable en el claro elevado donde nos habíamos atrincherado. El silencio se rompió repentinamente por el sonido de ramas quebrándose y gruñidos guturales que anunciaban la llegada de las criaturas. De las sombras emergieron las abominaciones, moviéndose con una agilidad aterradora. Eran sombras retorcidas, con ojos brillantes que destellaban con malicia en la débil luz de la fogata. El grupo se reunió con determinación, con la firme intención de resistir hasta el final. Las criaturas embistieron desde diferentes direcciones, aprovechando la oscuridad para atacar. El claro se convirtió en un caos de gritos, gruñidos y el sonido sordo de los combates. La lucha era frenética, desesperada, con cada uno de nosotros defendiendo nuestras vidas con todo lo que teníamos. El líder del grupo, empuñando una antorcha en una mano y un palo en la otra, lideraba la defensa con ferocidad. Gritaba órdenes, instando al grupo a mantenerse unido y luchar con valentía. Elena, con su destreza y coraje, se movía ágilmente entre los combatientes, lanzando ramas encendidas hacia las criaturas en un intento de mantenerlas a raya. La sangre manchaba el suelo, los gritos de dolor se mezclaban con los aullidos de las criaturas. La batalla era feroz, una lucha desgarradora por la supervivencia en medio de la noche oscura y las bestias que nos acechaban. Los rostros tensos reflejaban determinación y miedo a partes iguales. Los combates cuerpo a cuerpo se sucedían, cada uno de nosotros resistiendo con todas nuestras fuerzas. Golpes y arañazos marcaban nuestros cuerpos, pero estábamos decididos a sobrevivir, a no caer ante la furia de aquellos seres inhumanos. El tiempo se desdibujaba en una mezcla borrosa de caos y desesperación.
La fogata, nuestro baluarte contra la oscuridad, se debilitaba poco a poco, su luz parpadeante amenazaba con desvanecerse en cualquier momento. Pero a pesar de la desesperanza, la resistencia persistía. Luchamos con determinación, cada uno protegiendo al otro, confiando en nuestra unión y en la esperanza de prevalecer contra la embestida final de las criaturas. La batalla alcanzó su clímax, la última arremetida de las criaturas llenó el aire con un tumulto de ruidos feroces y el sonido de nuestras voces gritando en desafío. Estábamos decididos a resistir hasta el último aliento, a luchar por nuestra supervivencia, sin importar las probabilidades. Y así, entre la sangre derramada, los gritos de guerra y la determinación desesperada, nos enfrentamos a la batalla final, una lucha por nuestras vidas en medio del caos y la oscuridad que nos rodeaba, con la esperanza de que nuestra resistencia pudiera llevarnos a la victoria y a la luz después de aquella aterradora confrontación. El clamor de la batalla llenaba el claro del bosque, donde la lucha desesperada continuaba entre el grupo de supervivientes y las criaturas siniestras que los rodeaban. A pesar de la resistencia feroz y la valentía de cada individuo, la embestida de las criaturas parecía imparable, su número y ferocidad sobrepasaban las esperanzas de defensa. Los gritos de dolor y desesperación se entremezclaban con los aullidos de las criaturas en una sinfonía caótica de angustia. Cada embestida era respondida con fuerza, pero la situación se volvía cada vez más desesperada conforme la fogata comenzaba a debilitarse, reduciendo la única protección que mantenía a raya a las bestias. A pesar de los esfuerzos conjuntos, la abrumadora fuerza y la astucia de las criaturas superaron la resistencia del grupo. Algunos excursionistas, exhaustos y heridos, retrocedieron ante el implacable ataque de las criaturas, buscando refugio en la oscuridad del bosque. La antorcha que había sido nuestra principal defensa se extinguió abruptamente, sumiéndonos en una oscuridad aún más profunda. La confusión reinaba mientras el caos de la batalla se convertía en un desafío cada vez más imposible de sobrellevar. El líder del grupo, con el corazón lleno de pesar y frustración, instó a los sobrevivientes restantes a retroceder, a replegarse temporalmente ante la abrumadora embestida de las criaturas. La retirada estratégica se volvió imperativa para salvaguardar las vidas que aún quedaban. En medio del tumulto, el grupo se dispersó, algunos lograron escapar entre los árboles, llevando consigo a los heridos, mientras las criaturas continuaban su ataque furioso, desapareciendo momentáneamente en la espesura del bosque. El claro del bosque quedó en silencio, marcado por la derrota momentánea y el eco de la batalla perdida. Los que lograron escapar se reagruparon a cierta distancia, evaluando las pérdidas y buscando soluciones para trazar un nuevo plan de supervivencia. El líder, con determinación y una chispa de esperanza en sus ojos, reunió a los sobrevivientes restantes, sabiendo que la batalla aún no había terminado. A pesar de la derrota momentánea, la voluntad de sobrevivir persistía, y con ella, la esperanza de encontrar una nueva estrategia para enfrentar a las criaturas y encontrar un camino hacia la seguridad. Así, en medio de la oscuridad y la incertidumbre, el grupo de supervivientes se preparó para reagruparse, recuperarse y buscar una manera de resistir nuevamente, con la determinación de no sucumbir ante el terror que acechaba en aquel oscuro y amenazante bosque. En la penumbra del amanecer, cuando la oscuridad se disipaba lentamente bajo la luz tenue del sol naciente, algo extraño comenzó a suceder. Las criaturas, que habían mantenido su feroz embestida durante la noche, parecían retroceder de manera instintiva ante la primera luz del día. Sus cuerpos retorcidos y siniestros temblaban ante los primeros rayos del sol, emitiendo gruñidos lastimeros y retrocediendo en desesperación. El grupo de supervivientes, aún atónito por la revelación, observaba cómo las criaturas, que hasta ese momento parecían imparables, mostraban miedo y debilidad frente a la luz. La comprensión se extendió entre nosotros, un destello de esperanza brilló en medio de la incertidumbre. La debilidad de las criaturas, su temor a la luz se revelaba ante nuestros ojos. Era una revelación inesperada, pero a su vez, una pieza clave para nuestra supervivencia. Con el conocimiento recién adquirido, el líder del grupo reunió a los supervivientes, instando a aprovechar esa debilidad descubierta. Se trataba de una oportunidad que no podíamos dejar pasar. La luz del sol podría ser nuestra mejor arma contra aquellas criaturas que nos habían acechado en la oscuridad.
Con determinación renovada, comenzamos a planificar. La estrategia era clara: utilizar la luz del día como escudo contra las criaturas. Se reunieron ramas y troncos secos para construir antorchas y fortalecer la fogata, con la intención de crear un perímetro de luz que nos protegiera durante la noche. Los supervivientes, motivados por la esperanza de haber encontrado la debilidad de nuestros enemigos, se prepararon para enfrentar el próximo ataque nocturno. La tensión era palpable, pero ahora estábamos armados con conocimiento y una nueva estrategia para resistir. La llegada del atardecer nos encontró listos, con la fogata reforzada y antorchas preparadas. La oscuridad se cerró sobre el claro del bosque, y con ella, el regreso de las criaturas que emergían de las sombras. Pero esta vez, estábamos preparados. Con cada chispa de luz que se extendía desde la fogata y las antorchas, las criaturas retrocedían, mostrando su vulnerabilidad ante el resplandor del fuego y la luz que emitían. La noche transcurrió en una suerte de enfrentamiento, con las criaturas acechando en las sombras, pero manteniendo una distancia prudente de la luz que habíamos erigido. Cada vez que intentaban avanzar, retrocedían en desesperación, incapaces de enfrentar la luz que las debilitaba. La revelación de la debilidad de las criaturas ante la luz solar había cambiado el curso de la batalla. Aunque la amenaza seguía presente, la comprensión de su temor a la luz nos había brindado una nueva oportunidad para resistir, una nueva esperanza de sobrevivir en aquel bosque acechado por el terror. La nueva estrategia había revolucionado nuestra lucha contra las criaturas. Armados con antorchas, espejos improvisados y cualquier fuente de luz que pudiéramos encontrar, nos preparamos para enfrentar a las criaturas que habían sido una pesadilla en el oscuro bosque. La luz del sol, ahora nuestro aliado, desterraba las sombras y disminuía el poder de las criaturas que nos habían acechado en la oscuridad. Nos lanzamos contra ellas con valentía y ferocidad, haciendo retroceder a las bestias que mostraban su debilidad ante la intensidad de la luz. El grupo de supervivientes, armado con antorchas encendidas, avanzaba con determinación, manteniendo una línea de defensa iluminada por la luz que reflejaba su temor en las criaturas. Los espejos improvisados, utilizados para enfocar los rayos del sol, amplificaban la intensidad de la luz, desorientando y debilitando a los enemigos. Las criaturas, que antes habían sido una fuerza imparable en la oscuridad, retrocedían ante nuestro contraataque iluminado. Emitían gruñidos de dolor y desesperación, incapaces de enfrentar la potencia de la luz que ahora se convertía en su tormento. El claro del bosque se convirtió en un campo de batalla, donde la luz y la oscuridad luchaban por la supremacía. La resistencia que mostrábamos, respaldada por el sol y el fuego, anulaba el poder de las criaturas, que se veían obligadas a retroceder cada vez más ante nuestra determinación. El líder del grupo dirigía la ofensiva con astucia y coraje, coordinando los esfuerzos para mantener la luz constante y mantener a raya a las criaturas. Cada movimiento estratégico fortalecía nuestra posición y debilitaba la resistencia de los enemigos que retrocedían bajo la intensidad de la luz solar. A medida que avanzábamos, las criaturas, ahora vulnerables y debilitadas por la luz, huían entre los árboles en un intento desesperado por escapar de la potencia que las atormentaba. Su derrota momentánea se reflejaba en su retirada ante nuestra feroz resistencia. El sol se alzaba en lo alto, inundando el claro del bosque con su resplandor. La batalla, que había sido una lucha desesperada por la supervivencia, había cambiado de rumbo. Utilizando la luz del día como nuestra mejor arma, habíamos desafiado y debilitado a las criaturas que una vez nos habían aterrorizado en las sombras. Con la confianza renovada y la sensación de victoria momentánea, el grupo de supervivientes permaneció alerta, sabiendo que la amenaza aún persistía. Pero la revelación de la debilidad de las criaturas ante la luz nos había brindado una nueva perspectiva para resistir, una nueva oportunidad de sobrevivir en aquel bosque acechado por el terror. El grupo de supervivientes, exhausto pero unido, emprendió el camino de regreso desde las profundidades de las montañas hacia la seguridad relativa de las llanuras. Cada paso que daban estaba marcado por el peso de la experiencia vivida, por las lecciones aprendidas en medio de la oscuridad y el terror del bosque. Mientras caminaban por los senderos serpenteantes, la mente del narrador reflexionaba sobre los eventos que habían transcurrido en aquel lugar inhóspito.
Habían presenciado el lado más oscuro de la naturaleza, su belleza mezclada con peligros que desafiaban la comprensión humana. La lección aprendida durante su travesía se tornaba clara en su mente: la naturaleza, a pesar de su majestuosidad y su encanto, podía ser también un lugar de peligros impredecibles y desconocidos. Las montañas, aunque pintadas con la belleza de lo sublime, albergaban secretos aterradores que acechaban en las sombras más profundas. Se dio cuenta de que su valentía, astucia y colaboración habían sido las armas más poderosas en aquellos momentos de oscuridad. Recordaba con gratitud cómo el grupo se había unido, cómo cada individuo había mostrado determinación y coraje para enfrentar lo desconocido. Las experiencias vividas le habían enseñado a respetar la naturaleza en su plenitud, a entender que la belleza podía ocultar peligros insospechados. Había aprendido a valorar la importancia de la colaboración y la unión en momentos de adversidad, reconociendo que juntos podían enfrentar desafíos que hubieran sido imposibles de superar en solitario. Las criaturas de las montañas, aunque ahora se desvanecían en la distancia, permanecían como una advertencia viva, un recordatorio constante de que el peligro acechaba en las sombras más profundas de lo desconocido. Era un eco persistente de la lección aprendida: nunca subestimar los misterios que la naturaleza esconde y la importancia de estar siempre preparados para enfrentar lo inesperado. A medida que avanzaban por los senderos serpenteantes, la sensación de gratitud por haber sobrevivido y la sabiduría ganada en aquella experiencia se fusionaban en su mente. Se prometió a sí mismo nunca olvidar las lecciones aprendidas en aquel bosque de peligros ocultos, llevando consigo la valiosa sabiduría de que la vida misma es una aventura llena de desafíos imprevistos que solo pueden ser superados con coraje, astucia y colaboración. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.